¿Es el genio una bendición o un error de cálculo biológico? En este episodio de Ecos del Alma vamos a analizar la mente de Isaac Newton. Vamos a explorar la hipótesis de su neurodivergencia, ese espectro autista que le dio esa capacidad de hipersistematización y le permitió formular las leyes de la física mientras se aislaba del mundo. Sin embargo, debemos mencionar que tuvo un enemigo invisible, el mercurio utilizado en sus experimentos. Le provocó paranoia, insomnio y algunos temblores. En este episodio vamos a hacer un análisis sobre el precio neurológico de descubrir las leyes del universo. Isaac Newton no solo descubrió la gravedad, él diseñó el lenguaje con el que entendemos el cosmos hoy en día. Pero mientras su mente viajaba por las estrellas, su cuerpo se marchitaba en una habitación llena de vapores tóxicos y en una soledad absoluta. Se dice que Newton pasó meses sin dormir, que apenas comía y que podía mirar al sol hasta casi quedar ciego, y solamente para entender la óptica. Hoy nos preguntamos, ¿fue esa genialidad de Isaac Newton un producto de su biología o una consecuencia de su entorno? Nuestra hipótesis es muy sencilla. El genio de Newton fue una tormenta perfecta entre un cerebro con un perfil neurodivergente y una intoxicación crónica por el mercurio. Analizaremos cómo su cerebro procesó las leyes del movimiento mientras luchaba contra la paranoia química. Hoy en día muchos historiadores y psicólogos sugieren que Newton presentaba rasgos muy claros del espectro autista. Su cerebro era una máquina perfecta de hipersistematización. Esto significa que tenía una capacidad sobrehumana para encontrar patrones en sistemas inanimados, como las matemáticas o el movimiento planetario, pero una capacidad casi nula para el mundo social. Recordemos que Newton no tenía amigos, nunca se casó y según los registros se reía muy raras veces. Cuando daba clases en Cambridge, sus clases estaban vacías porque nadie le entendía y a él no le importaba, seguía dando su clase en la pared. Neurológicamente, esto sugiere un cerebro con una conectividad local muy densa, pero una conectividad global muy débil. Esta ceguera social fue irónicamente su mayor ventaja. Le permitió dedicar 20 años de su vida a los principios matemáticos, sin que la distracción humana lo detuviera. Para Newton, sus fórmulas eran reales y reconfortantes más que cualquier conversación humana. Pero en 1693 algo lo cambió. Ese genio se quebró. Newton escribió cartas paranoicas a sus conocidos, acusándolos de conspirar contra él. Dejó de dormir. Su mente se volvió errática. Durante años se pensó que era un simple colapso nervioso, pero la clave estaba en sus experimentos alquímicos. Newton pasaba horas y horas calentando mercurio y otros metales pesados en el laboratorio. Un laboratorio que, recordemos, estaba mal ventilado. La intoxicación por mercurio causa un cuadro clínico llamado eretismo. Los síntomas son irritabilidad extrema, timidez patológica, temblores y paranoia. Esos temblores también fueron atribuidos al temblor del sombrero loco, que lo veremos en algún otro episodio. Era por la contaminación de esos vapores de metales pesados. El mercurio es una neurotoxina que atraviesa la barrera hematoencefálica y destruye la vaina de mielina, interfiriendo con la transmisión de señales. En el cerebro de Newton, el mercurio probablemente exacerbó sus rasgos de aislamiento, llevándolos a un terreno de psicosis extrema. Su cerebro estaba literalmente siendo envenenado por el metal que él creía que le daría la piedra filosofal.
Newton pasó gran parte de su vida en aislamiento voluntario. Neurológicamente, ese aislamiento prolongado tiene efectos muy profundos. Cuando el cerebro no recibe estímulos externos y sociales, la corteza prefrontal y el hipocampo suelen sufrir muchos cambios. En personas con una predisposición a la sistematización, como es el caso, el aislamiento refuerza los bucles de pensamiento obsesivo. Entonces, ese aislamiento de Newton no fue un vacío, sino un estado de flujo constante. Su cerebro liberaba dosis masivas de dopamina cada vez que resolvía un problema matemático. Y esto le creaba una adicción al trabajo. Y esa adicción sustituía cualquier otra necesidad de conexión humana. Newton no necesitaba a las personas porque su sistema de recompensa estaba totalmente ligado al descubrimiento de las leyes naturales. Por lo tanto, esta condición ayudó mucho a Newton para concentrarse y descubrir las leyes naturales. Este caso de Isaac Newton nos obliga a repensar la normalidad. Si Newton hubiera sido normal, o hubiese convivido con los estándares sociales de hoy en día, ¿habría tenido esa paz mental para inventar el cálculo diferencial? La vida de Newton demuestra que a veces el progreso humano requiere que cerebros funcionen de una manera muy diferente. Incluso si ese funcionamiento conlleva un sufrimiento personal muy inmenso. En 1979 se analizaron muestras del cabello de Newton y se encontraron niveles de mercurio 40 veces superiores a lo normal. El genio no estaba loco por elección. Su química cerebral había sido alterada por su curiosidad insaciable. Sobrevivió al colapso, pero nunca volvió a ser el mismo creador explosivo de su juventud. Isaac Newton fue un hombre que habitó la frontera entre la genialidad y la toxicidad. Su legado son las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas. Pero su historia es un recordatorio del precio que el cuerpo y la mente pagan por el conocimiento absoluto. La próxima vez que pienses en la manzana de Newton, recuerda que detrás de esa caída de esa manzana había un cerebro luchando contra el mercurio y la soledad. La próxima semana en Ecos del Alma vamos a explorar un caso contemporáneo de genialidad: Steve Jobs, el narcisismo de la innovación y el cerebro que quiso cambiar el mundo. Muchas gracias por escucharme. Esto es Ecos del Alma. Nos vemos en el próximo episodio.